El título de mi mensaje es El Hospital de Dios y está basado en la carta del apóstol Pablo a los de Tesalónica. Si recuerdan, Tesalónica pues en ese tiempo era un puerto marítimo y de comercio muy importante, y ahí se estableció una iglesia muy fuerte. Y entonces Pablo está escribiendo a las iglesias que él ha participado para levantar, para apoyar, para respaldar, y como no puede hacerlo físicamente, lo que tienen es entonces, a diferencia de nosotros, pues es las cartas. Ahora nosotros podemos enviar un mensaje de texto, un WhatsApp, un mensaje de voz, hasta un video. Podemos ver a una persona, gracias, podemos ver a una persona en cualquier parte del mundo. Si hay acceso a internet, tú lo puedes ver y puedes dialogar y platicar, algo que no se podía hacer. Ni siquiera aún nuestros abuelos pensaban en algo así, pero ahora es una realidad. Los niños crecen ya con estas cosas. Entonces Pablo lo único que tiene a su alcance es de alguna manera cierto tipo de pergamino, papel, yo no sé, algún tipo de tinta, y él empieza a impregnar ese papel o ese rollo con esa tinta, con pensamientos que vienen del Espíritu Santo a su vida. Y les habla lo siguiente a los tesalonicenses, y es el versículo base para este mensaje, primera a los tesalonicenses 5:23. Y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y dice: y todo vuestro ser. ¿Cuál es nuestro ser completo? Dice: espíritu, alma y cuerpo. ¿Puedes repetir conmigo? Espíritu, alma y cuerpo. Y dice: sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Según este versículo, Dios tiene un profundo interés en nuestro ser completo, ¿sí? Estamos hablando de la mente, donde están los pensamientos. Estamos hablando del alma, donde está nuestra voluntad. Y bueno, el cuerpo, pues el cuerpo es como es, ¿verdad? Gordito, chaparrito, bonito, guapo, ¿sí? Ahora es muy fácil ser guapo porque tú puedes tener una aplicación ahí en el celular, y si tú quieres ojos grandes, pues tienes ojos grandes. Si quieres la boca chiquita, chiquita. Si quieres la nariz más menudita, lo haces, ¿verdad? Si te quieres ver flaco, pues ya no necesitas verte un espejo de esos que te ves delgadito, sino ahora pones la aplicación ahí, pues ya te ves diferente. Somos tan diferentes a las redes sociales que ni nosotros nos la creemos de quiénes somos, ¿verdad? Bueno, de todos modos, la habilidad de Dios a través de su Espíritu, a través de su palabra, a través de la obra de Jesucristo, es que hacernos completos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estar perfectos, estar plenamente cabales, llenos de su presencia, llenos de las verdades de Dios, para poder llegar a estar delante de Él. Entonces, en el sentido espiritual, reconocemos que sin Cristo, toda persona en el mundo está enferma, está moribunda, espiritualmente hablando, con un destino a la muerte eterna y perdición, si no alcanza a oír de la salvación en Cristo Jesús, y si no viene mismo Dios a llegar a su vida para que reconozca la salvación en Él. Y toda persona sin Cristo nunca va a poder alcanzar la salvación, la sanidad del alma, jamás. Ni siquiera terapias, ni siquiera psicólogos, aunque son buenos los psicólogos y dan muchos consejos, pero tenemos a veces en la mano las cosas que debemos de hacer y no las podemos alcanzar, porque necesitamos la gracia de Dios, el poder de Dios. Y por más que se esfuerce cada ser humano en encontrar la salud espiritual, nunca la alcanzará, porque no hay remedio para el pecado sin Cristo. El único que puede perdonar nuestros pecados, el único que puede sanar nuestra enfermedad del alma, que daña, fíjate, el alma enferma daña permanentemente, no solo el cuerpo, sino la mente, las emociones, todo, incluso lo que nos rodea se pudre porque está el pecado ahí. Pero por eso dice este texto base de 1 Tesalonicenses 5:23, que Dios nos va a santificar por completo, y entonces todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, va a ser guardado para la venida del Señor. Fíjate, yo no quería ir al hospital, pero haciendo un lado el orgullo y el temor,
pues acudí al nosocomio para un chequeo. El médico de guardia me hizo muchas preguntas, buscando algunas pistas para ver si encontraba algo en mí, para si padecía algo, hasta que pidió que me hiciera varios estudios para evitar algún riesgo. Supongo que el médico tenía, en base a las respuestas, que yo padecía algunas anomalías internas, todavía no visibles, pero que debía considerar. Entonces me revisó la presión y me dijo que estaba muy bajo de amor. El electrocardiograma salió mal, ya que tengo obstrucciones por el rencor y el odio. Mi temperatura estaba a 40 grados de egoísmo y orgullo. Me revisó las plantas de los pies y las rodillas y encontró una fractura debido a que me tropecé con la vanidad. Al hacerme el examen de la vista, encontró miopía, donde solo me veo a mí mismo, y cuando veo más de lejos, veo moros con tranchetes por el engaño del enemigo y de mi corazón. El olfato se me perdió por la gripa del temor y el fracaso. Los oídos los tenía tapados de cerilla, de mentiras y palabras huecas y vacías. Durante esta minuciosa revisión, el médico me recetó lo siguiente. Me dijo que me comiera su palabra cada día, obedeciendo al pie de la letra las recetas descritas. Me dijo que debía ser disciplinado en ingerir diariamente la medicina para encontrar la sanidad. Lo que tienes, me dijo, no es para muerte, pero si no te atiendes y te dejas revisar, si no tomas las medicinas y llevas el control diario, puedes terminar mal. Al final le di las gracias, porque aparte de todo eso, la consulta fue gratis. Ya pagó mi hijo, me dijo. Salí del consultorio con una fe renovada, le hice caso al doctor y ahora cada día tomo un vaso de agua de agradecimiento y alabanza a Él, recibiendo la limpieza de mi alma por su espíritu. La cucharada sopera diaria de bondad me hace sentir mejor. Los comprimidos de paciencia y humildad me muestran el día agradable. La inyección de amor me alivia el corazón. Al finalizar cada día, noto que puedo dormir porque tomé las cápsulas de la conciencia tranquila y la paz y fe en Dios. Unas semanas después regresé a la visita de rutina. Tenía un poco de temor y a la vez una expectativa a ver qué va a decir mi médico. Me revisó, me puso frente a él y me dijo que voy bien, que no me desanime y que un día me levantaré como nuevo. Por eso doy gracias a Dios, porque las visitas médicas me sientan bien. Ahora te puedo decir francamente, te animo a que vayas al hospital de Dios. Y la pregunta es, ¿cuál es la dirección de ese hospital de Dios? Bueno, el hospital de Dios está en muchas partes del mundo, porque la iglesia de Cristo es como un hospital. Allí en el hospital encontramos a los doctores, a los especialistas en enfermedades, a los químicos, a los psicólogos, hay enfermeros y enfermeras, los que limpian el lugar, los que archivan datos, muchas personas, pero en especial en el hospital acuden los pacientes. Son los más importantes, pues para eso sirve un hospital, para atender a los enfermos, para prevenir y ayudar a salir de sus enfermedades. Estamos hablando de una gran cantidad de enfermos que llegan a un hospital. No sé si has estado en un hospital en urgencias. Hemos estado nosotros en Morelia, a veces llevando incluso a personas enfermas, y en urgencias es una cosa horrible. Tú puedes ver en los pasillos, tú puedes ver, no hay lugar donde pueda haber una persona que está con bastante delicadez en su cuerpo. Algunos están lastimados, sus rostros demacrados de dolor, unos están sangrando, otros están quejando y gritando,
En algún área del hospital también se encuentran lo que llamamos el piso, los lugares donde hay camas y las personas están esperando, ya sea una receta, ya sea para entrar a cirugía, pero algunos otros también están en una revisión de rutina. Yo me hacía esta pregunta: si el hospital de Dios es la iglesia, tú y yo en alguna manera estamos dentro de ese hospital, y tenemos que hacernos un examen y dejar que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos haga un examen para ver en qué condición llegamos a un hospital. Ya sea que lleguemos como moribundos, que apenas estamos allí para que nos resuciten porque estamos tan dañados y lastimados, o puede ser incluso que a través del tiempo de estar en la iglesia como un hospital, ya no estemos tan enfermos y podamos ayudar a aquellos que lo están. Así que tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué tipo de persona y dónde estoy en un hospital? ¿Quién soy yo dentro de ese hospital de Dios? ¿Estamos en algún tratamiento permanente? ¿Estamos en una espera de cirugía de corazón abierto, de transfusión de sangre? ¿Sí? ¿Dónde estamos? Porque el mundo necesita de ese hospital que se llama iglesia y del médico de médicos que se llama Jesucristo. ¿Sí? Porque fuera de Cristo todo es pudrición. Las enfermedades, si te das cuenta, son bastante difíciles de llevar. Algunas causan un aroma desagradable. Al simplemente ver una enfermedad en el cuerpo, en la piel, es algo bastante difícil, hay mucho dolor. Mira lo que dice la Escritura en Isaías 64:6: porque todo lo que hagamos no tiene comparación, por más bueno que sea. La Biblia le llama a nuestras obras sin Cristo. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. No podemos vivir fuera del hospital de Dios. Hay personas que creen que pueden sobrevivir, pero no es así. Todos tenemos que estar dentro de alguna manera. Fíjate lo que dice Jeremías 17, 9 y 10, un versículo conocido. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y luego dice Dios mismo: ¿quién lo conocerá? Y Dios responde: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pero ¿cuántos dan gracias a Jesús? Bendito Jesús, el médico de médicos. Si tú ves el Nuevo Testamento, vas a notar que el ministerio de Jesús sobre la tierra, cuando Él estaba aquí en la tierra, su ministerio fue muy grande, muy precioso, muy hermoso, porque se derramó la gracia del Espíritu sobre de Él y pudo lograr muchas cosas, que es el fin de Dios sobre la humanidad: sanarla del alma, liberarla de la muerte eterna, pero también otras cosas físicas, emocionales, sanar a los que estaban con enfermedades, limpiarles, aún incluso resucitar a los muertos. Ese fue su ministerio y sigue siéndolo hasta el día de hoy. Uno de los pasajes que más me ha bendecido a mí a través de los años es el pasaje descrito por la boca misma de Jesús cuando estaba en el templo, en Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice: el Espíritu del Señor. Estaba declarando Jesús esto. Le dieron a leer el libro y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué salas hay
en el hospital. Bueno, lo que de repente escuchamos cuando oímos la sirena de la ambulancia, ¿a dónde llevan a esa persona? Pues a la sala de urgencias. Y cuando venimos a Cristo, principalmente nuestro nuevo nacer, antes de que venga la salvación, perdidos, moribundos, llenos de tantas cosas, tanto en la mente como en el corazón, de alguna manera hay camilleros, hay ambulancias, hay gente que predica el evangelio en las calles, hay familiares que nos comparten del Señor, y lo que quieren llevarnos es rápidamente a urgencias, porque estamos moribundos, vamos a una muerte segura, eterna. Pero entonces nos llevan a la sala de urgencias, llenos de temores, odios, la enfermedad del alma que solo Cristo puede curar, matrimonios en riesgo, a punto del divorcio, mentes dañadas por las emociones y los problemas, que necesitan tratamiento, necesitan medicina. Hay otros que llegamos con ataduras de vicios, de hábitos destructivos, incluso con espíritus de muerte. Esa es la sala de urgencias. Todos en algún momento dado hemos pasado por la sala de urgencias, pero ahí está Jesús, y Jesús tiene un interés especial en sanarnos. Dice la escritura, hablando de Jesús mismo, Mateo 4, 23 y 24. Dice: recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, amén, y toda dolencia del pueblo. Fíjate qué interesante el ministerio de Jesús. Y luego versículo 24 dice: se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. No sé si te das cuenta, pero hay médicos que sobresalen por sus habilidades, y hay hospitales que sobresalen por su servicio, y entonces la gente está buscando: oye, ¿a qué médico me recomiendas? Oye, ¿qué hospital puedo ir para este tratamiento, para esta enfermedad? Y bueno, ahí está uno comunicando lo que uno ha escuchado, ha entendido acerca de los médicos y de los hospitales. Pero aquí vemos a Jesús, su ministerio en la calle y en el templo siempre era ministrar el alma para salvación y también el cuerpo para sanidad. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí en algún momento dado hemos recibido un milagro por parte de Jesús. ¿Hay alguien aquí que ha recibido un milagro? ¿Sí? Podemos darle un aplauso al Señor porque Él nos ha sacado, nos ha rescatado de la calle donde estábamos moribundos, y alguien nos amó. No solamente Jesús, pero alguien que ya tiene a Jesús nos amó y fue a buscarnos, y no queríamos venir al hospital. ¿Quién de ustedes no quería venir al hospital? Dicen: no, esos Emanueles pasaban de largo por aquí. Dicen: no sé qué habrá tantos carros allá afuera. Pero sabes qué bueno que el Espíritu Santo te tocó, me tocó, y alguien nos trajo a fuerza, con pistola, pero nos trajo y estamos aquí. También tenemos en el hospital un lugar que se llama terapia intensiva. Cuando un paciente llega bastante delicado, incluso a veces las ambulancias tienen esos carritos rojos, no sé qué son, como dos paletas que te ponen aquí y que te hacen temblar, así como cuando te toca el Espíritu Santo. Bueno, no es así, ¿verdad? Pero el cuerpo se mueve. Pero son choques eléctricos para hacer revivir un paciente. Lo triste es que cuando hay personas que están sufriendo por un choque, un accidente, y les llevan a ese tipo de reacción, muchas veces ya es nomás como para ver qué pasa, pero ya saben que está muerto. A lo mejor para que los
los familiares digan hicieron algo por él. Pero hay personas que ya el enfermero, el que va en la ambulancia sabe que ya se murió. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ya tienen que llamar a la CEMEFO y tienen que llamar a la funeraria, y hay un procedimiento tal porque la persona falleció. Lo interesante del hospital de Dios es que a los que vienen muertos, Jesús tiene el poder de resucitarlos. ¿Cómo ven? Fíjate hay una historia de esto. En Lucas 7, versículo 12 al 16, dice que cuando llegó Jesús cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor Jesús lo vio, se compadeció de ella. Esta es una palabra que me pegó, porque la forma en cómo podemos ver la manifestación del poder de Dios sobre la gente es que tengamos compasión, como Cristo tuvo compasión. Y dice, y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. ¿Sabes? Terapia intensiva en el hospital de Dios es algo muy importante, porque cuando los sueños se han perdido, cuando el deseo de vivir se ha ido, cuando pensamos que el matrimonio ya es un desastre y no hay remedio para él, cuando vemos que un hijo perdió los estribos, cuando vemos que hay una situación cualquiera y pensamos que todo ha muerto, podemos ir a terapia intensiva y decirle a Jesús, Jesús, resucítame, y Él lo hará, porque Él tiene el poder de la resurrección. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y por eso es que podemos pasar por este lugar, terapia intensiva. Todavía recuerdo a Elia y su esposo. Ellos eran miembros de esta congregación. Él tuvo un accidente terrible aquí en Tiripetío, y entonces lo llevaron de urgencias al seguro, y lo metieron a urgencias, lo llevaron a terapia intensiva, y allí pasó muchos días y semanas, hasta el punto de que le decían a Elia, señora, denos autorización para desconectar a su marido. Y ella no quiso. Ella no quiso, y nos pedía consejo y orábamos, dimos lo que el Señor ponga en tu corazón, y no quiso. No sé si pasó un mes o más, pero ella no quiso que desconectaran a su marido, y ella tenía fe y la sigue teniendo el día de hoy. Y ella dijo, Señor, tú puedes volverle el conocimiento a mi marido y lo puedes levantar de ahí. Fíjate qué interesante que los vecinos de donde él trabajaba ya habían hecho misa de cuerpo no presente, porque no estaba el cuerpo ahí, pero habían mandado a hacer misa porque ya pensaron que se había muerto. Cuando Dios lo levanta y lo saca del hospital, y vivito y coleando va a trabajar, la gente, se estaban muriendo los vecinos ahí. Y dice, ay, ¿es usted? Sí, soy yo. Pues no se había muerto. No, aquí estoy. Dios tiene poder de resucitar. Dios tiene poder de resucitar. ¿Qué ha muerto en ti? La esperanza, la fe. ¿Qué ha muerto en ti? Dios tiene poder para resucitarte. ¿Cuántos dicen amén? Puedes darle un aplauso al Señor. Él tiene el poder de la vida y de la muerte. Él tiene el poder de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio. Él tiene poder de ayudarte. Tú puedes correr a Él y Él te va a sacar de terapia intensiva. Cuando una persona está estable y sale de terapia intensiva, la meten a otro lugar que se llama piso, o no sé, tiene su nombre, los médicos van a saber más que yo de esta situación, pero es donde están las camas, donde están los cuartos, donde la persona va después de una operación, después de salir de terapia intensiva, y ya puede uno ir a visitarles. Nos ha tocado estar en hospitales para
ver a los enfermos de la iglesia y otras personas que nos piden visitar. Y cuando estamos ahí, a mí me encanta estar ahí para declarar palabra de Dios sobre los enfermos, y lo hago en voz alta. Casi no tengo una voz así muy bajita, si tú te das cuenta. Entonces le subo el volumen al 10 y hago la oración de fe fuerte para que los otros que están en las otras camas escuchen, y para que también escuchen el evangelio de Jesús y tengan fe y esperanza. Porque incluso en piso, hay personas que han estado hospitalizadas y han muerto también ahí. Entonces todos de alguna manera pasamos de urgencias a terapia intensiva, y de terapia intensiva pasamos a piso. Ya estamos más estables, parece que las cosas van a marchar bien, ¿sí? Ahí estamos esperando un dictamen. Dice la escritura en Mateo 8, 2 al 3, que vino un leproso a Jesús, y dice, se postró ante él diciendo, y esa es la pregunta que hace este leproso. Quizás no conocía a Jesús, pero le dice, si quieres, si tú quieres, Jesús, ¿puedes qué? Limpiarme. Recuérdate que los leprosos no podían estar cerca de los demás, porque se contaminaban los demás. Y entonces dice, vino un leproso, se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, ¿y qué hizo? Le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Quiero que te imagines la escena. Los leprosos no podían ser tocados, porque cualquier persona que tocaba a un leproso podía también contaminarse de la lepra. Entonces, en la época de Cristo, los leprosos los echaban fuera de la ciudad. Allá tenían sus casas de campaña, no sé, pero vivían fuera de la ciudad. No sé si les aventaban el alimento, no sé cómo vivían, pero era terrible su situación. Y era difícil que un leproso sintiera un abrazo de alguna persona. Y cuando se acerca a Jesús, este hombre le dice, Señor, yo sé que tú tienes poder, yo sé que tú tienes autoridad, solamente si tú quieres, tú puedes sanarme. Y fíjate que Jesús hizo dos cosas, le declaró y le dijo, yo quiero, pero dice que fue y le tocó. ¿Cómo sentiría este hombre el abrazo de Cristo? ¿Cómo le tocaría a Jesús? ¿Tú crees que Jesús le hizo así? ¿O no le haría así? Quiero, te amo. Estás con lepra, pero yo tengo el poder de quitarte la lepra. La lepra representa el pecado. La lepra representa lo malo que hay en nosotros que no es del Señor. Pero Él nos quiere sanar y nos quiere perdonar nuestros pecados, nos quiere limpiar de ese pecado y nos quiere llevar a una vida diferente. Mateo 8, 14 al 16 dice, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama. Ya ves, Dios ama a las suegras también. Ya no puedo decir nada de mi suegra, aunque la bendigo porque la tengo a 60 kilómetros de distancia. Mi mujer dice, pues yo la tengo a 450 kilómetros de distancia. Bueno, dice que llegó Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de postrada en cama con fiebre, versículo 15, y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los endemoniados y sanó a todos los enfermos. Cuando estamos visitando un médico, es muy importante lo que dice el médico, sus palabras, lo que nos pide hacer, pero también es muy importante la receta, ese documento, vamos a decir oficial, donde él escribe la medicina de patente que tienes que ingerir para que tú puedas salir de tu enfermedad. Entonces ahí está la receta. Dios nos ha dado a nosotros una receta muy importante para que nosotros podamos llevarla a cabo, para que podamos obedecer a lo que dice la receta. Y entonces, si obedecemos
al médico de médicos, vamos a poder salir de nuestra enfermedad. ¿Sí o no? Claro está también el asunto pues de la medicina, ¿no? Es otro rollo y no me quiero meter aquí porque hay medicina de patente y medicina de patito patente, ¿verdad? O medicina alternativa, y bueno, es otro rollo. Yo creo muchas veces que a veces compramos medicina barata y sale más cara porque hay que comprar más que la medicina de patente, pero no me meto ahí porque al rato me van a linchar aquí los de diferentes organizaciones. Pero ahí está la receta y ahí está el médico que me dice qué tengo que hacer y ahí está la medicina. Pero una cosa sucede. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos vamos al médico y nos dice lo que nos está pasando? Nos extiende una receta y nos pide que compremos la medicina. A veces hasta compramos la medicina y la tenemos en la mano y no la ingerimos. Y a veces la ingerimos y la vomitamos. ¿Qué va a pasar si tenemos todo en nuestra mano para la sanidad, pero no damos el paso definitivo de nuestra voluntad? A veces tenemos ya la palabra escrita, tenemos el consejo de la palabra, el consejo de los médicos, el consejo de los enfermeros, el consejo de nuestra abuelita, si tú quieres. Ya tenemos todo, pero nos hace falta llevar a la boca, llevar al corazón, declarar, aceptar, reconocer que estamos enfermos, que necesitamos la medicina, que tenemos que tomarla y que necesitamos apoyo de los demás. A veces, aunque tenemos todo eso, no lo hacemos. Por eso es que yo pido al Espíritu Santo que Él pueda darnos una capacidad de obediencia y de reconocer en lo que estamos fallando para que al final de cuentas podamos salir de nuestra enfermedad espiritual. ¿Te acuerdas que el apóstol Juan habla de parte del Espíritu Santo a las iglesias, y a una de las iglesias le dice en Apocalipsis 3:18: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se cubra la vergüenza de tu desnudez? Y luego dice: unge tus ojos con colirio para que veas. Unge tus ojos con colirio. Es que a veces vemos borroso, a veces hay lagañas, hay obstrucciones en nuestra vista que no nos dejan ver, pero Dios nos está hablando para que nosotros demos pasos seguros y firmes en base a lo que el médico de médicos nos enseña. Ya después de esto, cuando una persona está en piso, muchas veces ya sale del hospital, pero en ocasiones le piden unas visitas regulares, unas visitas de rutina para ver cómo sigue la sanidad en el cuerpo, ¿sí? Y entonces ahí te dan un carnet, si tú estás en un seguro, en el seguro popular o seguro afiliado a algo, te dan un carnet. Yo veo a mi suegra que ahí tiene checadísimo ahí los días que tiene que ir al doctor. Y yo le digo: suegra, véngase para acá, vamos a pasear. No, es que mañana tengo cita. ¿Y cuándo tiene la cita? De hoy en 8, pues faltan 8 días. Pero si algo está bien mi suegra, es porque lleva su disciplina de las medicinas, lleva su disciplina de las citas médicas, y ahí va, como un relojito, está esperando su cita médica, llega temprano para que la atiendan, sea la primera en que la atiendan, y bueno, ahí va. Estamos viendo de que estas visitas de rutina son importantes. A veces ya parece que nuestro matrimonio va marchando más o menos, ¿no? Puede ser que ya salimos de tal adicción o de tal vicio y decimos: ahí la llevo. Pero Dios quiere que estemos constantemente en revisión. El Espíritu Santo quiere que estemos constantemente cerca de la palabra, cerca de Jesús. Me interesó mucho este pasaje de Jeremías 33, 6 al 9, porque es una palabra profética para nosotros. Dice: aquí yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra,
que habrá oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo bien y de toda la paz que yo les daré. Después de las visitas de rutina, a lo que quiero finalizar es que también en el hospital no están solamente los pacientes, sino los servidores. Así como último número es: en el hospital estoy, pero como servidor. Si tú te recuerdas, la finalidad de Cristo es que no solamente recibamos la salvación, sino que demos la salvación, compartamos la salvación. Que si recibimos sanidad física, compartamos con testimonio a los demás lo que Cristo hace. Porque al final de cuentas lo que Cristo quiere es que seamos sus mensajeros en esta tierra, para dar bendición, para declarar palabra, para declarar sanidad. No somos médicos en sí, pero el médico de médicos nos manda en su nombre a hacer las cosas. Mira lo que dice Mateo 9:9 al 13. Pasando Jesús de ahí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Pero aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En el hospital, si tú y yo nos consideramos sanos y estamos en una rutina de visita delante de Dios en el devocional, Dios nos va a hablar y vamos a estar siendo constantemente sanados, limpiados, transformados. Pero Dios nos llama para ir por aquellos moribundos que están envueltos en el pecado. Vamos a sentarnos con ellos allá, pero no para pecar con ellos, sino para rescatarlos como Jesús los rescató. Se me hace interesante que estando los fariseos viendo a Jesús y a los discípulos, no se refirieron a Jesús y a Jesús le hicieron la pregunta, sino así es el diablo bien astuto, siempre va a buscar, él no va a ir con Jesús, él va a buscar a los discípulos para meter cizaña, para meter muchas cosas. Ahí está Jesús y a un lado están los discípulos, pero los fariseos se van a los discípulos: mira, tu maestro es eso, ta. Pero Jesús dice una gran verdad: los enfermos son los que necesitan del hospital, porque los sanos ya están limpios. Y si Dios nos ha limpiado, entonces nos volvemos servidores en un hospital para ministrar a los santos. Termino con unos versículos más, si quiere pasar el grupo de alabanza. Dice Mateo 10, versículo 5, dice: a estos 12 envió Jesús después de que los escogió, y les dio instrucciones diciendo, y me salto hasta el versículo 7, dice: predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Santiago 5:14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Sabes, como creyentes bajo la presencia del Espíritu Santo, debemos dejar que nos escudriñe para reconocer en qué área de hospital nos encontramos y en qué calidad de persona nos encontramos. No importa si estamos moribundos, acuérdate, hay un lugar de urgencia donde Jesús quiere salvarte. Hay una terapia intensiva donde el Señor quiere revivirte. Hay un lugar de comodidad donde el Señor quiere alimentarte y checar tu vida cómo está y llevarte a la sanidad completa. Yo no sé cuál es tu situación. Fíjate que esta semana me pegó mucho la palabra del devocional. Estamos ahorita con el TCD, después de reinicio, pues retomamos TCD, tiempo con Dios, muy bueno, se lo recomiendo.
Creo que las mujeres van a llevar eso este trimestre. Y cuando estamos en nuestro tiempo devocional esta semana, me tocó otra vez el pasaje de 1 Corintios 13 y me sentí muy mal. Porque cuando leí el versículo 4 en adelante, me di cuenta de mi corazón. Fíjate que todavía me hace falta sufrir verdaderamente por Cristo. Todavía me falta ser bueno. Me falta dejar la envidia, la jactancia personal, la vanidad. Todavía hago cosas indebidas, quizás no físicas, pero en mi mente. Todavía busco lo mío en vez de buscar lo de los demás. Todavía me irrito. Todavía guardo rencor. Y todavía no soporto reacciones de los demás. Pero sabes, por eso vengo al hospital de Dios, a la iglesia, para encontrar al médico de médicos, para dejar que su Espíritu Santo me visite, me limpie, me lave con su palabra, con su presencia, para sentir el calor de los hermanos que me abrazan, que me aman, para recibir apoyo. Yo te aconsejo que acudas al hospital de Dios. Yo te quiero hacer una pregunta: ¿en calidad de qué estás aquí? Y el lugar está abierto para, si tú quieres ser ministrado, quieres ser bendecido. Quizás eres como aquel leproso que nadie ha abrazado, que nadie ha tocado, y tú le dices: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme, puedes sanarme. Está tu corazón dañado, lastimado por el odio, el rencor, la amargura, el coraje, la frustración. Estás enfermo físicamente, acude al hospital de Dios. Y yo voy a invitar, si tú eres alguna de esas personas, yo juntamente contigo me acerco a Dios y le digo: Dios, aquí estoy. Posiblemente hay personas aquí en urgencias, personas desesperadas, personas con una gran necesidad espiritual, que dicen: es que ya no aguanto, es que ya no puedo. Acude a urgencias, ven al frente y deja que el médico de médicos haga una revisión minuciosa de tu corazón y te pueda sanar, te pueda limpiar. Así que mientras cantamos, en un momento vamos a estar orando por los que pasen aquí al frente. ¿Cuál es tu condición? Ven, no tengas miedo, acércate con confianza al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro para tu situación, para tu enfermedad, para tu problema familiar, para tu problema matrimonial, para tu situación emocional, económica. Acude al hospital de Dios.